Bien, yo solo estoy tocando el día 3, el tema 3.1, que es mantenimiento predictivo. Yo sé que después de mí siguen continuando con temas que tienen que atender y que está dictando el ingeniero Lizo. Y yo solo quiero enfatizar en esta parte donde nosotros como Energía somos especialistas, ¿no? Eh, Esto de que me va a volver loco. Bien, ya nos hemos presentado, muchos de ustedes nos conocen, obviamente han hecho interacción con nosotros y han estado dentro de nuestros seminarios. He visto que hay bastantes personas que están accediendo a este seminario, pero que son parte de nuestros clientes, así como Ernesto. Desde Chile está Ernesto, por si acaso. También tenemos a Sergio en Paraguay. Sergio es boliviano, pero está trabajando en la cementera de Concepción allá en Paraguay. También lo he visto dentro del seminario. Entonces, sí hay gente que todo el tiempo está interactuando con nosotros y eso es bueno. Entonces, ya nos conocen a nosotros como Energía. Ya les hemos presentado en más de un webinar y también dentro de la interacción que tiene nuestra gente comercial con ustedes, pero ahí les recuerdo rapidito cómo nosotros nos estamos moviendo. Nuestra casa matriz está aquí en Bolivia, pero ya tenemos, gracias a Dios, una sucursal en Paraguay. Estamos trabajando duro con buenas metas para el 2026, perdón, y estamos desarrollando fuerte la parte de Estados Unidos de la LLC, pero ahí todavía con algunos tropezoncitos, pero ya vamos prontito a lanzarnos al 100%, ¿no? Un poquito de las plataformas de servicios que nosotros atendemos: entregamos refacciones industriales especiales críticas, tenemos nuestro equipo de mantenimiento predictivo y proactivo. Justamente Ludwig tenía que trabajar con nosotros el día de hoy, pero ha tenido un percance médico, así que ahorita está atendiendo eso, pero yo lo voy a cubrir con todo ello, ¿no? Tenemos la parte de Energía TR, que es todo lo que son certificaciones y seminarios, lo que estamos haciendo ahorita. LSI es lubricación, EDC todo lo que es consultorías en gestión de mantenimiento, gestión de activos, confiabilidad. Y pues ahí están un poco de las marcas que nosotros representamos, ¿no? Tal vez una de las más fuertes para nosotros, la más representativa, la de Adash. Nuestros equipos de vibraciones, tenemos también software de mantenimiento, sistemas de monitoreo de condiciones especiales para motores, toda la parte de lubricación. Nuestras certificaciones de vibraciones las trabajamos con la Universidad de Concepción. Tenemos sistemas de vibraciones multicanal, sensores inalámbricos, sensores alámbricos, laboratorio de análisis de aceite, multiplicación de movimientos, sellos mecánicos, alineación de ejes y un montón de cosas más, ¿no? Entonces, como Energía nos gusta estar siempre metidos en esto, nos hemos caracterizado siempre por dar apoyo al mantenimiento industrial, y justamente en este seminario queremos mostrar un poco de nuestra experiencia en lo que es mantenimiento predictivo aplicado a lo que estamos estudiando hoy, que son compresores de tornillo, ¿no? Bien, nuevamente ya me conocen, ya muchos de ustedes han estado ahí. Rapidito, ahí estoy montando nuevamente un doble de clinker hace mucho tiempo. Mi nombre es Juan Carlos Salgueiro, he trabajado con el ingeniero Lizo ya. ¿Cuánto tiempo nos conocemos? Tienen que ser pues unos 12 años, tal vez más, sí, ¿no? Sí, 13 años más específicamente. Usted lo tiene clarito, ¿no? El ingeniero era jefe de mantenimiento en Vintage Petroleum en Bolivia. Yo trabajaba en otra empresa brindando servicios y yo era pues su proveedor de servicios, ¿no? Ahí hemos creado ese vínculo interesante que hasta el día de hoy sigue funcionando, porque tenemos mucho conocimiento técnico que compartir en distintas áreas de experiencia, ¿no? Pero pues ahí estamos, ¿no? Siempre estamos metidos ahí en el tema de mantenimiento predictivo. Creo que de todo lo que dice aquí me voy a quedar solo con la primera parte, que soy analista de vibraciones categoría 3, y pues que he estado metido en mantenimiento predictivo desde hace 18 años atrás. Tal vez esto creo que sí es algo que vale la pena mencionarlo. Este año nos hemos certificado 3 personas de Bolivia en el CRL. No sé si se acuerdan, dije también un tiempo quisimos certificarnos o trabajar en la certificación del CMRP. Hemos optado ahorita este año por irnos a otra escuela, que es la de la AMP, la Asociación de Profesionales de Gestión de Activos, que tiene un programa de certificación similar al CMRP, con otras directrices, pero igual en confiabilidad, que se llama el CRL, los líderes certificados de confiabilidad, y ha sido un proceso interesante. Desde el año pasado, en noviembre, hemos empezado a prepararnos, y en julio de este año hemos postulado a la certificación y pues nos ha ido bien, ¿no? Y de ahí es de donde sacamos mucha información de cómo hacer las cosas, sobre todo para la parte de consultoría, para la parte de mejoras en gestión de mantenimiento, de optimizaciones de planes de mantenimiento, de análisis FMA, de análisis de causas raíz. Entonces tenemos mucha más información que compartir, que ahora ya es incluso certificada y con niveles de clase mundial, ¿no? Entonces, me gusta mostrar un poquito esto para sacar pecho, pero sepan que la gente que está en Energía es muy profesional con el tema de mantenimiento en general, mantenimiento industrial en general, pero pues que sigue siendo nuestro fuerte mantenimiento predictivo, y ahora estamos dando duro con el tema de confiabilidad, ¿no? Bien, entonces eso era para que entremos en motores, para que sepan quién está hablando ahorita, para los que no me conocían, pero sí veo que hay un grupo grande de gente que nos conoce ahí, ¿no? Entonces, el tema en sí de hoy estaba destinado a hablar sobre el mantenimiento predictivo en compresores de tornillo. O sea, lo vamos a tratar de personalizar a ese nivel, ¿no? Y
Yo quiero arrancar aclarando dos conceptitos que tal vez nos pueden servir como base, ya que todo lo que se maneja en predictivo ahora es un poquito, bueno, siempre estuvo tecnificado, pero desde la parte de gestión ya tiene pasos específicos para justificar técnica y económicamente la implementación de alguna técnica de mantenimiento predictivo. ¿Qué es lo que pasa? Es que antes nosotros decíamos, yo quiero hacer, yo le voy a hacer mantenimiento a mi máquina, le voy a hacer tal tipo de mantenimiento correctivo, tal tipo de mantenimiento preventivo, y le haré este predictivo. Era como que nosotros lanzábamos al aire de qué técnicas o qué estrategia le voy a aplicar a mis máquinas. Hoy en día eso ya se está modulando mucho más y hay filosofías de mantenimiento muy acertadas como el RSM, por ejemplo, algo del TPM por ahí, que te empiezan a hacer modular de qué realmente o qué actividades justifican hacerse en un activo, ¿no? Y dentro del RSM me encanta que existe esta herramienta que es el FMA, que ahorita vamos a tocar también, que es el análisis de modos y efectos de falla, que te direcciona y te justifica qué técnicas van a hacerse respecto a los posibles problemas o posibles fallas que vaya a tener la máquina y así justificadas. Por ejemplo, ¿no? Si decimos, puede que un usamiento se dañe, con el FMA nosotros cuantificamos cuál es la probabilidad de que eso suceda. Entonces, si vemos que es alta, si tiene un valor representativo, buscamos técnicas que puedan controlar, monitorear o verificar la existencia de ese problema, ¿no? El FMA nos ayuda a escoger bien y optimizar qué tareas se pueden y no se pueden hacer del predictivo. Bien, el predictivo dentro de los conceptos que nosotros conocemos es parte de los mantenimientos básicos, ¿no? Está dentro del orden del mantenimiento correctivo, dentro del predictivo, y pues aparece el predictivo. Hoy en día se ha cambiado un poquito eso, hay muchas normas que están tratando de eliminarlo, pero no eliminarlo en una forma de proceder, sino por reorganizar el nombre de mantenimiento predictivo. Hay algunas normas europeas, las EN, por ejemplo, que están planificando, que están caracterizando o que están estudiando al mantenimiento y han empezado a crear divisiones o clasificaciones del mantenimiento más direccionadas a mantenimiento planeado y mantenimiento no planeado. Y dentro del mantenimiento planeado tiene un alto componente del mantenimiento preventivo, pero también las tareas de inspección del mantenimiento predictivo las colocan como unas actividades de mantenimiento planeado. Lo que pasa es de que nosotros, por ejemplo, cuando tenemos que ir a hacer vibraciones a una máquina, la tarea específica de ir a tomar las muestras de vibraciones, cada 3 meses hay que ir y tomar vibraciones a 10 activos, por ejemplo, está programado, ¿no? Está dentro de una orden de trabajo que diga, cada 3 meses estos 10 activos se monitorean, cada 6 meses estos otros 10 activos se monitorean. Entonces, esas tareas programadas que obedecen a una fecha y tienen ciertas recurrencias son tareas de mantenimiento preventivo, aunque nosotros sepamos que la actividad en sí corresponde a predictivo. Y ya si en ese monitoreo de vibraciones nosotros encontramos algo que hay que corregir, por ejemplo, una desalineación, un desbalanceo, un usamiento picado, aceite degradado, lo que sea, creamos una segunda orden de trabajo, pero ya para la corrección de lo que acabamos de encontrar. Entonces el predictivo como concepto sigue existiendo, pero dentro de la planificación, dentro de la programación, dentro de la planeación del mantenimiento lo parten en dos, en las tareas planificadas que son de predictivo y las tareas correctivas que salen a partir del predictivo. Entonces ya no queda por ahí el predictivo sólido, ¿no? Me ha tocado trabajar alguna vez con una aceitera, por ejemplo, que dentro de su SAP, su plan de mantenimiento, solo tenía 3 tipos de tareas. Decía, tareas correctivas, tareas preventivas y tareas de mejora, proyectos de mejora. Y vos decías, ¿dónde meto el predictivo acá? No, pues lo que pasa es que las partes de monitoreo y de muestreo del predictivo los ponemos como tareas preventivas, ¿no? Y ya lo que obtengamos, lo que salga de los resultados de ahí que hay que corregir, se van como tareas correctivas. Parece medio lógico, ¿no? Así es como funciona el predictivo, pero en esencia, en planificación, sí se está partiendo en dos, pero sigue siendo un mantenimiento que está basado en predecir las fallas, en base a ciertos síntomas, en base a ciertos diagnósticos, en base a ciertas técnicas y en base a ciertas disciplinas, ¿no? Nuestro segundo punto a actualizarnos, a tenernos ahí en la mano, es el tema del FMA. Hace ratito les hablaba, el FMA es el análisis de modos y efectos de fallas, y es el que realmente va a direccionarnos de qué tareas se justifican e incluso con qué frecuencias, ¿no? El FMA, cuando se hace bien y se hace bien hecho, nos va a dar las nociones de hasta qué alcance de técnicas y con qué frecuencia vamos a ocupar, ¿no? ¿Qué más valía la pena mencionarles acá del FMA? El FMA tiene como resultado dentro de sus análisis de cada posible falla, de cada modo de falla, de cada efecto de falla, el RPN, que es el número de prioridad de riesgo. Es un número que se va asignando dependiendo de las probabilidades.
de que ocurra. Tiene 3 componentes que se van multiplicando para volverlo numérico, y ahí uno va ordenando qué fallas o qué modos de falla tienen mayor RPN. Entonces, a esas hay que dedicar, como dice ahí, enfocando el esfuerzo solo en lo crítico. Fallas que son probables que tengamos, tenemos que atenderlas, ¿ya? El FMA hoy en día ya tiene muchas más ventajas. Se está trabajando mucho con inteligencia artificial para hacer FMAs. También vale la pena mencionarles que hay normas que ya tienen FMAs bases, por ejemplo la norma ISO 14224, que tal vez lo he mencionado más antes. Si bien su inicio es de taxonomía, líneas más abajo, te da tareas y te da análisis de FMAs de máquinas comunes, de máquinas estándares. Y dentro de esas máquinas estándares, interesantemente, están los compresores de tornillo. También hay para compresores reciprocantes, para bombas, para motores y para muchas cosas más. Pero una de las bases de información que es útil en compresores de tornillo, la ISO 14224. ¿Bien? Entonces, ya en este punto tenemos claro que el mantenimiento predictivo sigue siendo un tipo de mantenimiento que nos ayuda a predecir las fallas, como su nombre lo indica, pero en su ejecución se divide en 2 partes. En la parte, en las tareas planificadas de toma de muestras, sean vibraciones, aceite, termografía, inspecciones visuales, lo que sea, y la parte de corrección de lo que se ha encontrado en esas tomas de datos. Entonces, el predictivo en planificación se divide así, ¿no? Y justamente las técnicas que se van a poder aplicar dentro de compresores de tornillo son unas cuantas. Se podría aplicar muchas más, pero tendría que justificarse dependiendo de la criticidad del compresor de tornillo o del tamaño del compresor de tornillo. Vamos a arrancar con una de las más esenciales. Muchas veces me dicen, yo quiero hacer un plan de mantenimiento predictivo en mi planta, pero no me quieren comprar los equipos, no quieren tercerizar los servicios y no sé por dónde arrancar, ¿no? Entonces, eso es algo muy cotidiano. Es más, yo cuando dicto clases en la universidad, en los posgrados, siempre les hago plantear eso. ¿Qué es mejor cuando nosotros implementamos un predictivo? Hacerlo nosotros mismos, crearnos dentro de nuestro departamento de mantenimiento un grupito que se dedique a hacer predictivo, o subcontratar. Contratar a una empresa que venga cada cierto tiempo con sus equipos y ellos hagan el predictivo, ¿no? O la tercera opción, que es hacer algo mixto. Nosotros hacemos una parte y subcontratamos otra parte justamente para validar, complementar, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es uno de los primeros puntos que arrancamos, porque el predictivo, cuando se implementa internamente, es caro. Entonces, es a veces un poco difícil de justificar a buenas y primeras. Tal vez si se hace una programación un poco más detallada, se puede decir, podemos ir soltando el dinero de a poco, pero tal vez el impacto no sea o no devuelva tan rápido el retorno de la inversión. Entonces, una de las soluciones que hemos ido planteando en los últimos años, y realmente funciona, es que si alguien decide ser predictivo, nos justifique y nos conviene que empiece implementando un programa de inspecciones visuales. Lo más básico del predictivo, inspecciones visuales, ¿no? ¿En qué consiste una inspección visual? Simple. Ustedes se generan un checklist que contenga todo lo necesario para saber que un activo, en líneas generales y con los 5 sentidos, podemos determinar si está en buenas condiciones o si está apuntando a algún tipo de anomalía, ¿no? En líneas generales, las inspecciones visuales con los checklists, con hojitas, se vienen haciendo desde hace mucho tiempo. El problema más recurrente es de que no generan una acción inmediata, porque generalmente uno va chequeando, va llenando las hojitas y luego agarra esas hojitas, las tiene que llevar ante el planificador tiene que tabularlas. Con esa tabulación tienen que revisarlo, tomar decisiones y ver qué es lo que se puede mejorar o qué es lo que se va a atender, ¿no? Se tranca mucho en la parte de tabular las hojitas y sacar conclusiones. Muchas veces se queda en el medio. He conocido empresas que se dedican a hacer inspecciones visuales todos los días, pero el planificador se toma como 4 horas al día solo en tabular las hojitas. Pero es parte de, ¿no? Una de las soluciones ante eso, ya hay tecnologías y nosotros estamos trabajando con una de ellas que justamente digitaliza esto, ¿no? Nosotros tenemos una aplicación en un celular donde se colocan todas las inspecciones que uno está viendo, ¿no? Se va tiqueando y si encontramos algo anormal se puede tomar una foto. Lo valioso de esto es que mientras vamos llenando, esto lo va mandando directamente a un servidor o a una central, a un data center, donde ya se está generando en tiempo real su dashboard, indicando qué máquinas están observadas, qué máquinas están bien, cuál es la observación, cuáles son las rutas que se han implementado en el día, y esto hace de que todo sea mucho más simultáneo. Se puede, con esa aplicación, todo puede tener en su celular, y mientras esté en el programa de inspecciones, van a ir llenando la información y vamos a ir generando ese dato. Esos datos. Entonces,
Si uno quiere empezar con el predictivo, empecemos con inspecciones visuales, no está mal la idea, hagamos un checklist y luego podemos pensar en migrar a algo digital. Ya con esto de aquí instalado, estoy seguro que en los primeros 3 o 4 meses vamos a empezar a encontrar oportunidades de mejora, vamos a empezar a detectar fallas antes de que estas sucedan, porque le vamos a prestar una atención más especial y hasta tabulada, se puede decir, a cada activo. Ya genera diferenciaciones, créanme, no parecería decir, no, la inspección visual parece algo muy sencillo, y lo es. El tema es que mientras más veces lo hagamos, más información generamos y obviamente con eso podemos evitar más cosas, ¿no? Entonces, esa es una de las bases del predictivo, de las actividades que podemos implementar sin tener muchos recursos. Simplemente un Excel, una hojita impresa o varias hojitas impresas, un tablerito y la gente que vaya a pararse activo por activo y empezar a chequear cada cierto tiempo. Si nosotros tenemos cierto dominio, trabajamos con un modelo tipo ODR, ¿no? de confiabilidad del operador o un mantenimiento autónomo, ahí podemos hacer que incluso el operador sea el que haga ese tipo de checklist, ese tipo de inspecciones, siempre obviamente supervisadas por la gente de mantenimiento, ¿no? Entonces, esta es la base. Pero hay casos, y esto es interesante, donde necesitamos nosotros hacer inspecciones continuas, por X o Z razones, ¿no? Las inspecciones anteriores son inspecciones programadas que se hacen cada cierto tiempo y van evaluando con los 5 sentidos. Acá hay otro tipo de inspecciones que requieren cierta atención. Por ejemplo, si ven la fotito de la izquierda, es un nivel y un comprobante de aceite. Pero esa máquina donde estamos viendo eso es una máquina súper crítica. Es un compresor... no es de tornillo, este es un compresor centrífugo tipo Zentac, y esa pequeña ventanita que vemos de aceite, bueno, dato adicional de este compresor del año de la pera, ¿no? de 1960 creo que es, ¿ya? Pero ese visorcito que estamos viendo de aceite es crucial, porque ni bien nosotros veamos algún tipo de alteración, como que se empieza a espumear, se baja el nivel, se oscurece, o le sale alguna impureza notable, o algo diferente, nosotros tenemos que reaccionar porque está ocurriendo algo dentro del compresor y eso puede llevarnos a una catástrofe, ¿no? Entonces existe este sistema que estamos nosotros promoviendo, que es la inteligencia artificial visual, donde vos colocas una camarita, un ojo, le vamos a poner un robot ahí, a mirar la máquina o a mirar ese componente de la máquina 24 horas, 7 días a la semana, todo el tiempo. Y mientras va mirando y filmando, hay una inteligencia artificial que está controlando a la milésima todas las variaciones. Y con esa información está generando un gemelo digital. Básicamente estás reconstruyendo la máquina, pero de forma digital, y conociendo cómo sube, cómo baja y cómo le altera eso, ¿no? Se va educando automáticamente la inteligencia artificial para saber qué es lo que tiene que cuidar. Fíjense, este videito, no se asusten por la música, pero es un video que muestra un poco de lo que hace la inteligencia artificial. Fíjense, ahí por ejemplo tenemos nosotros un nanómetro que está con la camarita viéndole y la cámara puede reconocer cómo se está moviendo la aguja con una precisión de una décima, ¿no? Entonces nos genera información que todo el tiempo está blanqueando y como digo, con toda esa información se va generando, va aprendiendo para ver cuáles son las variaciones. Esos son para máquinas críticas donde todavía no se pueden colocar transductores digitales o es muy costoso colocar los mismos. Entonces ya podemos reemplazar porque eso de acá es mucho más barato. Entonces, ponerle una camarita que esté mirando todo el tiempo es más simple y funciona bastante bien, ¿no? Entonces, esta es una segunda parte de las inspecciones visuales, como salimos acá. Ahí está. Ya. Entonces, dentro de la parte de mantenimiento predictivo, nosotros podemos arrancar con algo simple, con las inspecciones visuales, y si ya tenemos algo complejo donde queremos monitorear todo el tiempo una parte específica de la máquina, se puede ir a sobre la inteligencia artificial visual. ¿Cómo lo hemos ocupado nosotros dentro de compresores de tornillo? La mayoría de los compresores actuales, como ustedes saben, tienen un HMI, tiene una pantallita, ¿no es cierto?, donde se controlan todos los pasos. Sacar la información de ese HMI está un poco limitada, casi siempre está restringida. No te permite necesitar un software especial, un conector especial y generalmente solo el fabricante se puede conectar a eso. Entonces nosotros hemos colocado una camarita frente al HMI y hemos dejado que vaya monitoreando, que vaya captando, que vaya grabando, que vaya traduciéndolo y transcribiendo todos los parámetros que mide o que se miden en el HMI, todo lo que se visualiza en el HMI. La inteligencia artificial es como si le fuera a sacar una foto cada milisegundo, cada segundo, y va transcribiendo esos datos, creándonos una base de datos replicada, ¿no? Y con eso, en la misma inteligencia artificial,
empieza a entender las variaciones que puede tener la máquina y obviamente va creando parámetros para eso, ¿no? Entonces, es interesante, se puede utilizar en 1000 cosas, pero obviamente eso es un poco más avanzado, pero está dentro de las técnicas de inspecciones visuales, ¿ya? Bien. Oh, yo todavía tengo por acá, no quería eso. Permítanme salir, ¿no? No. Ya, ahora sí. Entonces, el concepto que nosotros estamos manejando, las inspecciones visuales funcionan bastante bien, son parte y base de un mantenimiento predictivo, pero también ya eso se puede hacer un poco de más alto alcance, se puede incrementar inspecciones artificiales visuales y, como dice ahí, nosotros podemos, o qué más puede ver una máquina que tú no ves, ¿no? Porque está viéndolo más tiempo, está analizando solo los datos y un solo objetivo, no es como los humanos, ¿no? Los robotcitos tienen más definido lo que tienen que hacer. Bien, ¿qué más? Entonces, dentro de compresores de tornillo, si nosotros dentro de nuestra planta tenemos una sala de compresores con 10 compresores de tornillo o un caso similar o una variación así, una de las primeras técnicas de predictivo que yo debería incorporar son las inspecciones visuales. Si tengo que sacar algunos otros datos de parámetros de mi compresor de tornillo que no los puedo obtener en tiempo real, puedo estar pensando en inspecciones visuales con inteligencia artificial, ¿no? Las inspecciones la inteligencia visual se llama eso, ¿no? Puedo estar pensando en eso si es que mi compresor lo amerita. La otra técnica que vale la pena, la primera, la inspección visuales es básicamente obligatoria. Todos los que trabajan con mantenimiento de compresores tienen que incluir dentro de sus tareas su inspección visual. Ya si necesitamos algo más, la inspección visual artificial. La otra que es casi obligatoria que metamos para conocer el estado el compresor de tornillo es el análisis de vibraciones en las distintas etapas, tanto como vibraciones totales, con vibrómetro o como análisis de vibraciones avanzado, ¿no? Es casi obligatorio, se dice, porque el compresor de tornillo es una máquina rotativa y las análisis de vibraciones cubren muy bien, casi con el 80% de todas las máquinas rotativas. Es una de las técnicas más certeras para que nosotros diagnostiquemos lo que está pasando dentro del compresor en todos los componentes que estén girando, ¿ya? Lo que quiero que sepan ustedes del análisis de vibraciones es de que hoy en día también está evolucionando y nos está presentando más herramientas de las que había antes, ¿no? Fíjense, hay un timeline de lo que es el análisis de vibraciones. A la izquierda tenemos un vibrómetro Schenck de 1925, un sistema alemán que se ha creado en la guerra y que servía para tomar vibraciones en los submarinos. La pega era esa, ¿no? Verificar que todas las máquinas de la sala de máquinas del submarino estén en condiciones excelentes, porque decían que si un submarino fallaba en el fondo del mar, ya no subía, y la gente que estaba ahí se quedaba nomás. Y cuántas historias hemos escuchado de eso, ¿no? Luego se ha ido evolucionando ya equipos electrónicos que mediante sensores transcribían las vibraciones, por así decirlo. Ese de ahí que ven es un Microlog 65, más o menos es de los años 90. Era una lápida, pesaba como unos 4 kilos, pesadísimo, era gigantesco, era del tamaño de un lápida, una mochila más o menos, y su batería duraba como 2 horas. Teníamos que ir con 2 baterías para que cobramos una mañana, ¿no? Y ya tenemos una versión, la que están viendo ahí es el Adash, el BA5. Ese es modelo, la primera versión salió en 2019, pero obviamente sigue vigente hasta ahorita. Y es uno de los equipos más completos que existen en vibraciones, ¿no? Les mide todo, incluso tiene esa cámara termográfica. Y el último ya es un celular, que estamos apuntando a eso. Ya existen interfaces donde se puede tomar vibraciones y se manda la información al celular mediante sensores inalámbricos, también sensores alámbricos, y la multiplicación de movimiento nace a partir de un video tomado con un celular o con otra cámara para hacer esa interpretación. Entonces, como que estamos apuntando a que el siguiente paso de vibraciones es de que todos podamos controlarlos con un dispositivo como un celular, sea mucho más viable, obviamente, con sus accesorios y todo ello, ¿no? Así es como están evolucionando las vibraciones. Ahora, la mayoría de nosotros sabemos que como técnica de predictivo es una de las más completas, porque primero que detecta las fallas con mucho, pero mucho tiempo de antelación. Nos puede ayudar a optimizar el mantenimiento haciendo que nosotros solo cambiemos la parte dañada, ¿no? También que nosotros hagamos la tarea de mantenimiento solo cuando la máquina lo necesita a partir de ese diagnóstico, ¿no? Obviamente nos ha dado incrementos de seguridad y mejoras en la calidad del producto, son como subconsecuencias de una buena gestión de mantenimiento predictivo basada en vibraciones. Fíjense cómo funciona el negocio. Ahí tenemos nosotros nuestra máquina que está girando. Nosotros usamos un sensorcito que se coloca cerca de los rodamientos y este sensor capta las vibraciones de la máquina y lo manda a un procesador donde vamos a ver las señales vibratorias
y obviamente con eso podemos diagnosticar. El circuito de trabajo es este de acá, muestra la señal vibratoria, cómo se digitaliza y cómo llega a transformarse matemáticamente para mostrarnos aquí en esta pantalla, ¿ya? Una de las características de la vibración, uno de los resultados de la medición de vibraciones es el espectro. Lo que estamos viendo ahí son espectros de vibraciones. No los voy a volver analistas el día de hoy, pero quiero que conozcan un poquito estos espectros de vibraciones. En el componente Y, en el eje Y, tienen la amplitud de la vibración, cuánto está vibrando, ¿no? Cuán severa es esa vibración. Y en el eje X tenemos nosotros la frecuencia, que aquí es donde nosotros determinamos cómo está vibrando, a qué tipo de patrón de falla se parece. Eso es lo que nos muestran las vibraciones, siempre en dos componentes, cuánto vibra y cómo vibra, ¿ya? Fíjense, ese es un montaje clásico de un transductor de vibraciones. Ahí estamos un motorcito que es la parte azul. El elemento 1 es una base artificial que se pone una base postiza para que nosotros aseguremos de que ahí siempre se va a sentar el sensor. Y el componente 2 es una base magnética que justamente genera una fuerza constante que hace de que se mueva como si fuera una sola pieza todo esto, para que repliquemos exactamente las vibraciones del motor, de la máquina que estamos monitoreando, y lleguen exactamente como si fuera una sola pieza hasta el punto 3, ¿no? hasta el componente 3. Entonces el 2 nos garantiza eso, hace de que haya una sola fuerza que maneje esto y que se vuelva un elemento solidario para que toda la vibración de la máquina llegue hasta el componente 3. El componente 3 es el que hace la magia, es el transductor. Este se mueve internamente, tiene un piezoeléctrico, un cristal que se va comprimiendo, y mientras se va comprimiendo va soltando la señal digital, una señal eléctrica, y la manda por el cable. Sea cual sea el equipo de vibraciones, este pedacito es el que hace toda la magia. Es el que convierte la vibración de una máquina, de un componente, y la vuelve una señal digital para que pueda interpretarse, visualizarse, operarse matemáticamente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Proceso de señales. Lo que están viendo ahí en esa fotito es un equipo de vibraciones, un analizador, y en la parte superior, acá en este primer gráfico, estamos viendo el espectro vibratorio. Y este segundo gráfico es la onda vibratoria. Es lo mismo, pero desde dos perspectivas distintas. Y ambas nos van a dar información relevante de la condición de la máquina, ¿ya? Para que todos lo entendamos cómo funciona el proceso, ahí tenemos un diagramita de flujo de cómo se hace una medición. Se inicia el análisis, empezamos midiendo las muestras vibratorias, como se ve ahí en la fotito, vamos y colocamos el sensor en rodamientos de la máquina. En el caso del compresor de tornillo, los colocamos tanto en los dos rodamientos del motor como en los 4 del cabezal del tornillo, ¿no? Y empezamos a medir y obtenemos datos. Esos datos los vamos a comparar con algo. Podemos comparar con lo que nos dice el vendor, podemos comparar con lo que nos dice las tendencias, lo que se han hecho mediciones anteriores, o podemos comparar con algunas normas que cubren los compresores de tornillo, ¿no? Y al comparar nosotros vemos si estamos más altos o estamos más bajos, si existe o no existe un problema. Si no existe un problema, no pasa nada, terminamos y dentro de un mes o un tiempo prudente volvemos para volver a monitorear, para volver a ver si es que no ha habido algún cambio relevante. Pero si vemos que los valores que hemos detectado son mayores a los límites condenatorios que nos ha impuesto el vendor, el histórico o alguna norma, nosotros tenemos que hacer un análisis más a fondo, posiblemente complementar con un análisis de aceite, o complementar con una termografía, complementar con un análisis de circuito del motor, o tal vez simplemente hacer un análisis de vibraciones más detallado. Tenemos que hacer algo más, y con ello nosotros corregir, o sea, obtener un diagnóstico más avanzado y hacer las correcciones y verificar que se ha corregido el problema. Si se ha corregido, hemos concluido y volvemos a revisar dentro de un cierto tiempo. Pero si no se ha concluido, tengo que volver a analizar, incluso utilizar técnicas como el análisis de causas raíz, y con ello hasta que el problema se solucione, ¿no? Entonces, esa es la metodología de cómo trabaja vibraciones y qué es lo que está cuantificando en las máquinas. En el caso del compresor de tornillo, tenemos mucho por revisar, ¿ya? Fíjense un poquito solo para que todos conozcamos esto. Los sensores captan la vibración de toda la máquina, pero tenemos el poder de obtener esa vibración total, nosotros desmenuzarlo para saber de dónde proviene la sumatoria total de estas vibraciones, ¿no? Como se ve en este dibujito que tiene 1, 2, 3, 4 componentes, ¿no? Cada componente tiene una forma y una amplitud distinta de vibrar, y eso es lo que nosotros separamos y vemos cuál de ellos está afectando más y de dónde sale el problema. Ahí está el cómo vibra, ¿no? ¿Qué podemos encontrar nosotros en un compresor de tornillo? Ya, en la bibliografía que yo manejo para compresores de tornillo, al cabezal, lo que estamos viendo ahí en la fotito, le llaman iron, ¿ya?
Para mí se llama cabezal. Inge, a ver, ayúdenme ahí, ¿cómo le llaman ahí? ¿Cómo le han designado ustedes en el curso? ¿Cómo le llamas vos? ¿Cómo le llamas vos? Yo le digo cabezal. Lo que está, donde están los tornillos, donde están los dos tornillos, a todo ese componente que estamos viendo en la foto, yo le llamo cabezal. Pero en la bibliografía que he estado ocupando, digamos, para hacer los diagnósticos, para hacer los deportes, le llaman IRET, que es la unidad de compresión. ¿Cómo le estaban llamando aquí en el curso? Nosotros le llamamos la caja de compresión, donde actúan los dos tornillos, los dos rotores. Excelente. Fíjense que son varias formas de llamarle, pero todos sabemos a qué nos estamos refiriendo, ¿no? A eso sí. me lleva. ¿No? Y yo le digo cabezal. He visto, o sea, cuando me ha tocado hacerle mantenimiento y todo esto, he visto cómo cuando compran los repuestos, muy criollamente acá le dicen cabezal, ¿no? Pero como digo, también técnicamente de una bibliografía europea le llaman iron. En mi vida he escuchado eso, recién no hemos tomado, ¿no? Bueno, en la unidad compresora, como dice el ingeniero, en la cámara de compresión, ¿qué podemos detectar por vibraciones? Podemos encontrar fallas de rodamientos, podemos encontrar los desgastes de los tornillos, ¿no? Y podemos encontrar juegos excesivos, tanto entre los tornillos como entre los ejes de los tornillos y los rodamientos, entre el rodamiento y la caja, y en cualquier parte donde podamos tener solturas que sean rotativas, es decir, una parte que rota con una parte que no rotativas, dos partes que no rotan, pero por fuerzas de la rotación están golpeándose, están con soltura, y hasta solturas estructurales. Todo eso podemos captarlo con vibraciones en esta parte del compresor, ¿ya? En el acoplamiento hay algunos de estos compresores que trabajan con acople directo, hay otros que están encastrados, es decir, que el eje del motor va directamente a accionar uno de los tornillos, y en otros trabajan con correas y poleas. Nosotros hemos atendido los tres tipos de compresores. En mi percepción, para mí los más cómodos son los que tienen acople, ¿no? Pero hay de todo, ¿no? Pero en ese tipo sea cual sea la transmisión, nosotros mediante vibraciones podemos detectar desalineación, podemos detectar desbalanceo en el elemento de transmisión. Si son poleas, podemos detectar el desbalanceo en las poleas. Si es acople, podríamos detectar desbalanceo en las masas del acople. Excentricidad, ¿no? Ejes doblados, aunque eso también lo podemos detectar en la unidad o en el motor. Y también, nuevamente, si es que algún componente que está dentro de otro tiene juegos, holguras o solturas, ¿no? En el motor, fallas de motor, basas de rotor rotas, si es que es un motor de jaula de ardilla, y problemas en entrehierro, ¿no? También hay rotores excéntricos. Si bien vibraciones cubre una parte interesante de los problemas eléctricos en los motores, hay otras técnicas que son mucho más específicas para motores eléctricos. Pero nos ayuda, nos va a detectar los rodamientos, nos va a encontrar problemas eléctricos, ¿no? O por lo menos va a ir generando una base de información para que se complemente y con eso tomemos alguna decisión, ¿no? Y también en la parte estructural, fíjense, ese compresor me llama la atención porque es un compresor de tornillo, pero está trabajando sobre un pulmón, ¿no? Y hay otro compresorcito ahí a la izquierda también trabajando sobre el pulmón. Entonces puede llegar a tener temas estructurales. Me ha tocado a mí atender compresores de tornillo que vienen con ruedas, ¿no es cierto?, que van en minería. Entonces pueden llegar a tener problemas estructurales dependiendo sobre cómo están montados, ¿no? Patas flojas, resonancias, flexibilidades, también las vamos a detectar con análisis de vibraciones, ¿ya? Para que todos quedemos un poquito entendidos en esto y han visto que tanto en el motor como en la unidad de compresión, en el cabezal que estamos hablando, en la caja de compresión, podemos detectar fallas de rodamientos con vibraciones. Fíjense, esto de acá es una curva parecida a la curva PF, tiene ese mismo comportamiento, donde nos dice cómo empieza el daño de un rodamiento, y nosotros podemos detectarlo ya con una configuración especial de vibraciones en este punto, y nos da todo este tiempo de acá para que planifiquemos o tomemos una acción, es decir, tiempo de preaviso, ¿no? Si nosotros dejamos que avance un poquito más, aquí mediante vibraciones generales también podemos detectarlo. Ya nuestro tiempo de preaviso es un poco más pequeño, pero también lo podemos detectar. Y en este punto ya nosotros lo estamos escuchando, lo estamos sintiendo, tocamos con la mano y ya está caliente, se está escuchando el ruido y ya nos deja muy poquito tiempo de preaviso, ¿no? La idea es que nosotros, si implementamos vibraciones, cualquiera de los 6 rodamientos de todo el sistema, 2 del motor, 4 del cabezal, vamos a poder detectarlos y vamos a tener el tiempo necesario para tomar las acciones que sean necesarias, ¿no? Entonces, fíjense, ahí es como empieza el daño de un rodamiento. Vemos que la pista del rodamiento se empieza a opacar un poquito. Por trabajo, eso no es tan malo, pero ya internamente se está empezando a fatigar, ¿no?
Fíjense, uno de los puntos iniciales de daño es cuando se empieza a generar la fatiga subsuperficial y sube la superficie. Es el pequeño descascarillado que ven ahí, pero ese es el inicio ya de algo muy grave, ¿no? En este punto, cuando ya sacó su primera cascarita, su primera pieza de rodamiento, nosotros podemos detectarlo ya con vibraciones. Esto ya me genera vibraciones de muy alta frecuencia y eso ya lo puedo detectar. Si yo dejo que siga trabajando, fíjense, parte de ese material que se ha ido desprendiendo de ese descascarillado, ese desconchado, va a ir quedando dentro del rodamiento y se va a ir aplanando y va a ir raspando las otras superficies de rodamiento. Por eso empezamos a ver estas rayaduras, ¿no? Si lo seguimos dejando, ya nosotros vamos a tener pérdidas mayores. Estos ya son baches, ¿no? Y por estos baches se van generando más contaminantes, van entrándose más a rodamientos. Es un tema muy delicado, ¿no? Y ya aquí tenemos un rodamiento que ha salido fallado. Aquí ya lo estamos escuchando, está haciendo ruido y demás situaciones, y de ahí para adelante ya se destroza el rodamiento. Entonces, fíjense, en este punto, desde el damage bearing, donde está empezando la falla, cerquita a eso nosotros ya podemos detectar mediante vibraciones con una técnica especial que se llama el envolvente de aceleración. Incluso antes de que empiece la falla ya se puede ir advirtiendo con otro sistema de vibración que es un poquito más preciso. No se aplica siempre, pero si se llegara a aplicar podríamos llegar a detectarlo mucho más antes de que la falla empiece a mostrarse o a mostrar un síntoma más notable, ¿no? Ahí está cómo funcionan las vibraciones. Fíjense, ahí tenemos nosotros un bachecito, pasan los elementos rodantes y cada que pasen por ese bachecito generan un golpe y ese golpe es el que capta de vibraciones con el vibrómetro y con eso nos determina cuán grave es y cuánto tiempo falta para que falle, ¿ya? Ahora, justamente dentro de esto, si ustedes tienen compresor de tornillo y queremos implementarles mantenimiento predictivo, ya habíamos dicho, primer paso, bueno, inspecciones visuales. Segundo paso, vibraciones. Si no me alcanza para tener un analizador de vibraciones, porque puede pasar, porque no estaba presupuestado, porque realmente la empresa no tiene esa visión, o prefiero terciarizarlo, algo que yo considero que sí o sí debería tener es por lo menos un vibrómetro. Entonces, si bien no vamos a sacar todos los datos de vibraciones, vamos a sacar los más relevantes, vamos a poder crear tendencias, vamos a poder diagnosticar los rodamientos con el vibrómetro, vamos a poder hacer tareas de lubricación del motor, aunque sea con el vibrómetro. Entonces, dentro de mi mantenimiento predictivo para compresor de tornillo, mínimamente tendría que tener mis inspecciones visuales y un vibrómetro, ¿no? Mi recomendación para el tema de vibrómetros, si es que se llegan a comprar alguno para sus compresores de tornillo, tienen que verificar que el sensor esté afuera, que tenga sensor externo y que con cablecito llegue hasta el vibrómetro, ¿ya? Estos otros que son como bolígrafos, yo no los recomiendo porque se caen de punta y ya no sirven. Y aparte que sus acelerometritos que vienen ahí en las puntas son muy delicados y muy poco sensibles. A veces no encuentran problemas en rodamientos. Necesitamos un sensor más estándar. Este de acá es un sensor, los que son externos, son sensores estándar de 100 milivolts por G. Estos de aquí, las puntitas son de 25 milivolts por G, o sea, son muy malos, definitivamente. ¿Ya? ¿Qué más? Ahí es lo que habíamos dicho, cómo detecta las vibraciones, cualquier falla o cualquier anomalía en cualquier componente, aro interno, aro externo, jaula o elemento rodante, va a poder detectarse, ¿no? Las pantallitas de los vibrómetros generalmente tienen esas dos informaciones, la vibración global de la máquina y tienen la vibración de rodamiento. Bien, así más o menos funciona esa técnica de envolvente de aceleración. Capta cada golpeteíto que hace el rodamiento con su pista, con su bache, con lo que ya está dañado, y genera una capa matemática, esta parte verde de acá, y la interpreta como falla del rodamiento. Fíjense, esta es una forma en la cual se puede evaluar el rodamiento dependiendo de la velocidad de giro. Imaginémonos que tenemos un compresor que gira 3000, ¿no? Y se han medido vibraciones de su rodamiento en 0.3. Entonces nosotros vemos que 0.3 para 3000 está en una zona satisfactoria. En esta parte sería una zona ya de observación y aquí sería una zona de alerta o peligro, ¿no? Entonces utilizamos estas tablitas de acá para que nosotros podamos evaluar los rodamientos con solo tener un vibrómetro, ¿no? Ya si nosotros tuviéramos un analizador de vibraciones, ahí ya puedo estar pensando en estudiar los espectros y las ondas de tiempo, ¿ya? Otra de las cosas que está nuevita, como les habían anunciado más antes, y fíjense aquí tengo otro compresorcito de tornillo, es la multiplicación de movimiento. Es parte de vibraciones que tiene muchas ventajas, pero también tiene ciertas limitaciones. Esto de aquí es multiplicar las vibraciones, hacerlas visuales, por así decirlo, a partir de un video que se toma del compresor. Ustedes ponen la camarita ahí, 20 segundos filman y ya hay un software especial con el que trabajamos nosotros, que se llama Dragon Vision, que procesa ese video y amplifica el movimiento de cada píxel.
Como ven ustedes ahorita ahí en la pantalla, todos los puntitos verdes es como si hubiéramos puesto un sensor de vibraciones, ¿no? Les voy a decir, es una tecnología muy interesante, muy visual, a los clientes los pone locos, les gusta bastante, pero su aplicación está más disparado a lo estructural. No cubre el 100% con lo que podríamos diagnosticar nosotros en cuanto a vibraciones generales, ¿no? No podemos diagnosticar rodamientos con esto, por ejemplo. No puedo diagnosticar la frecuencia de paso de ala, del paso de los tornillos en los tornillos. No voy a poder, ¿no? Más está centrado en que puedo ver algún desbalanceo, sí. Puedo ver desalineaciones, sí. Puedo ver solturas, sí. Puedo ver temas estructurales, sí, pero hasta ahí, ¿no? Numéricamente, su frecuencia máxima de análisis son 7200 CPM y un analizador de vibraciones convencional puede llegar hasta 4.000.000. Entonces, ahí es donde tiene las limitaciones. Pero estructuralmente nos ha ayudado mucho. Fíjense, este es un caso interesante, es desde un compresor gigantesco. Lo que están viendo es un motor, ya es un motor que debe medir unos 4 metros de alto. Son 5 megas, pero es el motor es gigantesco. Es un compresor centrífugo, no le puedo decir dónde. Pero fíjense, con el Dragon Vision, estos jóvenes me decían, mi compresor vibra. Y nosotros vamos con la medición de vibración y le digo, no, tus vibraciones están buenas. No, pero yo siento que vibra. El tipo tenía un analizador de vibraciones en las manos, ¿no? Yo siento que vibra. Entonces dijimos esta tecnología y lo que demostramos fue que la única parte que estaba vibrando era una lata de la parte del lisaje. O sea, no era algo que le correspondía ni a la estructura ni a la parte rotativa del motor, sino era algo que no incidía que esté vibrando, por así decirlo. Entonces, esto también es lo que nosotros podemos hacer con multiplicación de movimiento dentro de los análisis de vibraciones, ¿ya? Un casito así rapidito, no sé si lo identifican a ese tipo de compresor. Es un compresor que los tornillos son verticales. También a mí me sorprendió un poquito. Y aquí yo voy a hablar de un problema de vibraciones muy cotidiano, pero que no está en el compresor. Ya, los que han conocido este sistema de acá no se ve muy bien, pero detrás de esto está el cabezal, ¿no? La cámara de compresión, y está acoplado a un motor, todo en vertical, como si fuera una bombita en vertical. Entonces, un refrigeradorcito, el compresor no es muy grande, pero tiene muy buen caudal. Y esta parte negra de acá que ven es su ventilador. Como ya ha debido comentarles el ingeniero Hugo Lizo, la parte de refrigeración del compresor de tornillos, pues súper, pero súper crítica, ¿no? Entonces, la mayoría de estos compresores que vienen en gabinete tienen su sistema de enfriamiento por aire, ¿no? Tienen un ventilador que está refrigerando o extrayendo el calor del compresor todo el tiempo. Y este de aquí, en la mayoría de mi experiencia, es el que más hace doler la cabeza que el compresor en sí. El compresor, como que mientras hagamos el plan de mantenimiento preventivo y tomemos impresión cada cierto tiempo, van, pero el que tiene más fallas es esta parte de acá. Por lo menos a nosotros nos ha pasado eso. ¿Qué pasó? Fíjense, eliminación de vibraciones extremas del ventilador axial de compresor de tornillos crítico. El cliente es Atlas Copco, lo he puesto AC porque son medio especialcitos los amigos, ¿no? Que ellos habían instalado en Sobose Cemento Warnes este compresor y nos llaman a nosotros y nos dicen queremos que lo balanceen, ¿no? O sea, ni siquiera nos dijeron vengan a chequearlo, denle una vueltita, ¿no? Las vibraciones eran de 17 milímetros por segundo, eso es alto, asumiendo que más de 7 no debería existir, pónganle que 10 como un caso extremo, pero 17 ya es mucho, y eso generaba vibraciones que se sentían pues cerca de la máquina, ¿no? Incluso uno se paraba a 1 metro y ya sentía las vibraciones y estaba afectando a la estructura como tal, y obviamente el cliente final dijo, está vibrando, yo no quiero que vibre, ¿no? Entonces, nos dicen, quiero que lo balanceen, nosotros les hacemos un presupuesto, les mandamos y lo primero que nos dicen, está muy caro. No lo van a aprobar porque tienen que aprobarlo en Perú, que no sé qué, no sé cuánto. Entonces dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Ni modo, háganlo nomás, ¿no? Entonces, a lo que nos cuentan después, se hizo 3 intentos de balanceo. O sea, ellos llevaron a otro lugar, trataron de balancearlo, volvieron a instalarlo, no dio, volvieron a llevarlo al mismo proveedor, volvieron a balancearlo, no dio, y llamaron a otro proveedor, el otro proveedor fue, trató de balancearlo, no pudo, y recién nos volvieron a llamar. Decían, han aprobado su presupuesto en Perú, ya pueden venir a hacer, pero nosotros ya sabíamos, el mercado es bien chiquito, nosotros sabemos quién está haciendo, cuándo lo está haciendo y hasta cuánto está cobrando. Nosotros sabemos todo eso, ¿no? Entonces dijimos, bueno, vamos a ir de todas formas, pero ya sabiendo que no han podido balancear, entonces el problema es otro, no es balanceo. Entonces vamos y nosotros lo primero que hemos hecho ha sido un análisis de vibraciones avanzado, ¿no? Muy avanzado. Se incluye el análisis de fase. La fotito que ven ahí a la izquierda, esta de acá, ¿no? Con el equipo de BA4, es un análisis de fase donde estamos viendo cómo se mueve la estructura desde un punto a otro para ver de dónde sale la raíz, por qué se está excitando tanto la vibración, ¿no?
Hemos utilizado análisis espectral, análisis de fase, hemos identificado que el problema no era desbalanceo, el problema era soltura estructural, eso es lo que faltó que hagan todos los otros proveedores, y nuestra solución era rigidizar, o sea, no voy a balancear porque no está desbalanceado, no está enfermito de desbalanceo, está enfermito de soltura estructural. Entonces, obviamente, todo esto se ha hecho pues con otro tipo de criterios. Fíjense aquí en la fotito. Nosotros, como hemos visto que estaba con soltura estructural, estaba muy flexible toda la canastilla donde entraba. Estos compresores son súper caros, pero perdón la palabra, pero esta parte del ventilador es súper ordinaria, súper ordinaria. Esa canastillita está hecho así de material no muy presentable, se puede decir. Nosotros le hemos aumentado unas argollas para darle más rigidez. Creo que lo tengo en la siguiente foto, ¿verdad? Sí, ahí está, fíjense. Estas argollitas que están ahí, que dice primer anillo, segundo anillo, tercer anillo, igual que Santa Cruz, lo hemos vuelto. Entonces le hemos puesto esos anillos y ya es rigidizado. Y ya con eso, de sus 17 milímetros por segundo que nos han entregado, nosotros les hemos devuelto con 0,737. Así que el problema estaba en que no estaba enfermo de lo que creían que estaba enfermo de otra cosa. Entonces no se iba a solucionar nunca balanceando. Por eso esos 3 intentos que hicieron no les llegó a ningún lado porque no iban a solucionar el problema era otro, ¿no? Entonces, fíjense ahí quedó con 0,75, una belleza, ya operando ya con todo ya montado en la máquina a 1.96 subió, seguía siendo bajito con respecto al inicial, y pues aquí nuestra conclusión es de que para hacer las vibraciones no basta con solo considerar solo el cuerpo del cabezal, sobre el motor, sino tienes que ver toda la estructura, y que también hay que ser muy certeros en lo que estamos diagnosticando, hay que hacerle un análisis un poco más exhaustivo, no tomar decisiones tan rápidas porque la vibración está alta, está desbalanceado. No. Entre que la vibración esté alta y que esté desbalanceado, hay unas 2 o 3 cosas que hay que hacer primero para realmente determinar si está desbalanceado o no, ¿no? Que es lo que se ha manejado acá, ¿ya? Bien, eso es en cuanto a vibraciones. Nuevamente, haciendo resúmenes rapidito, los que manejan mantenimiento en compresores de tornillo, punto 1, tienen que implementar un programa de inspecciones visuales. Punto 2, tienen que tener un vibrómetro por lo menos para hacer una evaluación de las vibraciones generales de la máquina y de los rodamientos y obviamente de la estructura. Y si es que van a tercializar o ustedes mismos lo van a manejar, tienen que hacer un análisis de vibraciones más avanzado, espectral. Tienen que incluir dentro de eso técnicas como el análisis de fase para que puedan ver el tema de la estructura, o si no, multiplicación de movimiento también para ver el tema de la estructura. Como que arranquemos con el vibrómetro, ya le hemos pegado al 80% de lo que podemos predecir. El otro 20% se puede ir complementando un poquito más adelante con tecnología más avanzada. Bien, entonces esas 2 tareas de mantenimiento arrancamos y ahora nos centramos al tema de análisis de aceite. Consideramos, obviamente, dependiendo de la criticidad del compresor, que debería tener también un programa de análisis de aceite porque complementa muy bien si nosotros encontramos alguna soltura o algún rozamiento en la caja de compresión o en el compresor. ¿Por qué? Porque va a generar desgastes y esos desgastes, esas limalias, esas partículas metálicas van a caer al aceite. Obviamente pueden dañar más a la máquina, pero podríamos detectarlo antes de que sea muy grave. Eso con análisis de aceite, ¿ya? Quiero hacer una aclaración. No, yo sé que todos ustedes la deben saber, pero voy a aprovechar igual porque me ha tocado lidiar con eso hace 15 años, hace 18 años, perdón, y me ha tocado lidiar con esto hace 2 semanas. O sea, pareciera que no ha cambiado, pero prefiero estandarizarlo ahorita. Los análisis de aceite se hacen con 2 objetivos: cuidar la máquina y cuidar el aceite. No siempre es para cambiar el aceite. Les comento. Yo cuando empecé con este negocio fui a tomar vibraciones a un compresor de tornillo en una azucarera. Y yo encontré vibraciones un poquito altas en los rodamientos, pero no quería decirles cambien los rodamientos, apaguen la máquina, desarmen todo y cambien los rodamientos. Entonces les mando en el reporte, les digo, por favor, hacer un análisis de aceite, compartírmelo, para que nosotros complementemos lo que hemos encontrado en vibraciones. Y ahí estos amigos de la azucarera, son brasileños más por ahí, me dicen, ¿para qué vamos a hacer análisis de aceite si hemos cambiado el aceite hace un mes o hace 2 semanas, digamos, ¿no? Y es que en su cabeza de estos jóvenes estaba de que quería verificar el aceite para ver si el aceite estaba bien o el aceite estaba mal. En realidad yo no quería eso. Yo lo que quería ver es si es que había partículas metálicas flotando en el aceite. Y eso les expliqué. Me dijeron, no, yo pensaba que el análisis de aceite solo era para ver si el aceite estaba degradado o no. No. Eso es cuando queremos cuidar el aceite. Pero cuando quiero cuidar la máquina, yo le mando a hacer laboratorios para encontrar otras cosas más, bajas de viscosidad, limalias, carbones, barnices, lodos, un montón de cosas que me van a ayudar a ver que la máquina se está degradando o no, pero la máquina, ¿no? Ahora, sí, efectivamente, hay análisis de aceite que son para ver cómo está el aceite, para cuidar mi aceite.
Pero estoy hablando después de reservorios de 1000 litros, de 2000 litros, donde ahí sí no me conviene que el aceite se muera fácilmente. Entonces le hago análisis para ver si ese aceite todavía está vigente o no, para cambiarlo o no, ¿ya? Pero piensa en eso. Y les decía eso desde 18 años en esa su carrera, tenían esa duda y hace 2 semanas me han dicho lo mismo, ¿no? Otra gente, no de su carrera, otra empresa, les digo, tienen que hacer análisis de aceite. Dicen, pero si nosotros cambiamos el aceite seguido, ¿para qué vamos a hacer análisis? Es que no es para cambiar o dejar de cambiar el aceite, es para ver si no tenemos alguna reacción química en el aceite, si no tenemos contaminantes que se hayan entrado por polvo, por humedad, por agua, si es que no hay contenido de agua dentro de tu aceite que puede dañar a la máquina. Entonces, para eso es, ¿no? Bien, fíjense, aquí les estoy dejando, casi siempre les van a recomendar, ¿no?, qué tipo de análisis hacer, pero yo les voy a dejar, según las normas ACTM, cuáles deberían ser las más indicadas. En esta primera pantalla están para aceites para engranajes. Si es que su compresor de tornillo tiene una caja reductora, entramos con esta recelita. Y esta más, ¿no? Pero para el compresor en sí se considera como un aceite hidráulico. Yo sé que no es, por si acaso, ¿no? Pero las características de viscosidad y otras propiedades son muy parecidas a un hidráulico. Entonces, utilizamos estas recetitas de qué ensayos hacer, ¿no? Un ensayo de índice de viscosidad, una prueba FSG, una prueba de emulsividad, pruebas de formación de espuma, ¿no? Entonces, hay ciertas condiciones o ciertos ensayos que son prudentes para ver cómo le está yendo tanto al aceite y para, obviamente, encontrar esos puntitos o esas partículas que pueden estar flotando por ahí, ¿no? Y también tenemos para aceites para turbinas. Se recomienda, así como que se vaya creando un plan de mantenimiento predictivo de sacarle una muestrita de 20 ml y mandarlo al laboratorio, también se recomienda que se hagan pruebas en campo, que nosotros saquemos otra muestrita, o si tiene un visor el compresor de aceite, generalmente no lo tiene, ¿no? Pero saquemos una muestrita y también hagamos las pruebas de olor, las pruebas de color, ¿no? Las pruebas sensitivas, ¿no es cierto? Si tenemos un check oil o esos sistemitas que comparan el aceite nuevo, un aceite nuevo con el aceite usado para ver cuánto se degradó, también sirve, ¿no? Hay que tomar la muestra de aceite lo más representativo posible, mejor si su compresor tiene un sistema de blindaje. ¿Qué es un sistema de blindaje? Que tenga su filtro de secante, que tenga su puerto de muestreo, que tenga su mirilla, que tenga su nivel de aceite, que tenga su respirador, que tenga todo lo que cubre de que no le vaya a pasar nada al aceite. Y justamente uno de los puntos del blindaje es sus conexiones para tomar las muestras de aceite, ¿no? Ese aparatito que ven ahí con la manguerita, ¿no? Ese de acá. En inglés y en español se llama vampiro. Es para succionar el aceite y obviamente aquí donde está sacando la mano ahí está el frasquito y se va llenando ahí, ¿no? Entonces, hacemos análisis de aceite no por solo saber si el aceite sirve o no sirve, sino también porque queremos ver cómo está la máquina, ¿no? Ahí estamos jóvenes tomando las muestritas de aceite, ¿no? Uno de los laboratorios más emblemáticos a nivel mundial respecto a análisis de aceite es el de Bureau Veritas, ¿no? Entonces ellos hacen ciertas recomendaciones acá, sobre todo de cómo hacer este tipo de ensayos y el tiempo que tarden en hacerse los ensayos, ¿no? Lo que yo me voy a quedar con eso es el programa que propone Bureau Veritas. Nos dice qué tipo de ensayos hay que hacer los mensuales, cuáles hay que hacer trimestrales, cuáles hay que hacer anuales y algunos complementarios más. Entonces, una guía rápida para decir qué tengo que hacer. Entonces, cerrando esta partecita, en análisis de aceite mínimamente yo tengo que sacarle la muestrita y hacerles pruebas sensitivas como olor, color, si puedo poner una gotita en un paño y hacerlo secar y buscar alguna partícula también sirve. Si puedo hacer una comparación de campo con un check oil para ver cuánto se ha degradado el aceite respecto a uno nuevo, también sirve. Pero si es un compresor muy crítico, valdría la pena que tengamos un programa de muestreo de aceite, pero en laboratorio, donde se contemple más que nada la calidad del aceite en base a lo que pueda dañar de la máquina, ¿ya? Bien. Entonces, esa es la tercera tarea predictiva que nosotros podemos manejar. Inspecciones visuales, vibraciones, análisis de aceite. En vibraciones, puedo hacer vibraciones globales con vibrómetros, o puedo hacer vibraciones súper avanzadas con analizadores de vibraciones. En aceite puedo hacer pruebas de rutina, que son las sensitivas que acabamos de hablar, y pruebas de excepción, que son mandar al laboratorio para cuidar a nuestra máquina. Bien. Cuarta técnica de mantenimiento predictivo. Qué tiempo. Termografía infrarroja. ¿Ya? ¿Qué les puedo decir de acá? La termografía me encanta. No voy a irme directamente al grano. Ya. La termografía es muy buena, pero en el componente como tal, en el motor, compresor y estructura,
lo máximo que nos va a dar va a ser un mapeo de temperaturas, que puede ser complementario a cualquiera de las otras 3 técnicas que hemos hablado. Pero no vamos a poder tomar decisiones ni diagnósticas solo con esas temperaturas, ¿no? Pero nos ayuda para tener un registro, para ver tendencia, para ver si es que hay zonas calientes. Nos da para centrar la atención en alguna falla, nos funciona. Donde genera muy bien la termografía o donde nos genera confiabilidad es en los tableros eléctricos, en los CCMs, en este caso en el tablerito del compresor, el tablero eléctrico del compresor, en las borneras del motor y hasta en la placa electrónica podríamos nosotros aplicar el tema de termografía, ¿no? Aquí sí hay que hacer una decisión muy buena de que si es que ustedes, la empresa tiene que tener su propia cámara o tienen que solicitar un externo. Yo les voy a dar mi punto de vista. Pienso que ahora una cámara termográfica es necesaria en todas las plantas y esta parte se podría cubrir totalmente internamente. No son con frecuencias muy regulares, con que su programa sea cada 4 meses, 3 veces al año, es más que suficiente. Y no necesita una cámara súper avanzada para hacer el diagnóstico en los tableros eléctricos. De estas camaritas que estamos viendo ahorita en la pantalla, esta por ejemplo es una FLIR One, es una cámara que se apega al celular, o sea, se compra al celular y podemos obtener una imagen térmica. No es malo, pero tiene limitaciones en su campo de visión. Sí nos sirve, pero tendría que tomar como unas 20 fotos un tablerito de 60 por 30. No es malo, es baratito. Esto de acá, esta Unity, la que se ve aquí, no es recomendable porque esta no es una cámara termográfica, es una cámara térmica. Hay cierta diferencia. Este de acá nos genera mapas de temperaturas, este de aquí básicamente colorea, es como un pirómetro pero con imagen, ¿ya? Entonces, con que nosotros manejemos una FLIR E8, ¿dónde está una FLIR E8 acá? Justamente no está. Ah, ya está aquí arribita. Con que nosotros manejemos una FLIR E8 que no cuesta más de $5,000 ahorita, que uno puede decir, uy, tanta plata, antes costaban $23,000, $35,000 las cámaras, ya cubrimos todo lo que necesitamos, ¿no? No necesitamos ser analistas, inspectores certificados, nada de eso, porque basta que hayan cubierto un curso de termografía, ya van a poder identificar. ¿Y por qué les digo eso? Porque en líneas generales, la termografía solo busca, creo que no se los voy a leer. La termografía solo busca 4 problemas en los tableros eléctricos. Solo 4 problemas, no hay más. No es como en vibración que pueden encontrar 65. En termografía son 4 problemas locos. ¿Cuáles son? 1, que tenga desequilibrio de fases. Puede pasar. Eso lo detecto con termografía y lo corroboro con la pinza perimétrica. Que tenga las borneras flojas o sucias, ¿no? Cualquier conexión que se haga a bornera, ya sea al breaker, al motor o a donde sea, si empieza a calentar es porque está con mal contacto y está sucio, hay que hacerle mantenimiento, ajustarlo más, limpiarlo, etcétera, etcétera. Componentes o conductores subdimensionados, o sea, cables más pequeños de los que deberían ser, esos empiezan a calentar, también los pueden detectar. Y por último, componentes dañados, ¿no? Un breaker dañado, un temporizador dañado, internamente empieza a calentar y nosotros lo detectamos eso con la cámara. Ahora, ¿cómo yo sé que está bien o está mal ese calentamiento? A lo mejor es normal. Existen unas normas que se llaman las normas NETA, ¿ya? Que son justamente esta tablita que están viendo ahí, donde dice que cuando los deltas de temperatura son entre 1 y 4, es normal, es aceptable. Pero si no están entre 4 a 15, ya podemos decir que hay un problema. Y si son mayores a 15, ya es un problema más crítico, ¿no? Si tenemos 3 fases y una fase está en 50, la otra fase está en 53 y la otra fase está en 65, ahí yo sí tengo una diferencia de 15 en la tercera fase, ¿no es cierto? Y ahí tengo un problema de desequilibrio eléctrico. Así es como funcionan las normas NETA, ¿ya? Ahí está, utilizar normas NETA. Ah, ya, esa imagen que están viendo ahí también, no es el caso de compresor de tornillo, pero se los comento, son unas ventanillas que se ponen afuera de algunos tableros para que no necesitemos abrir el tablero, para que se inspeccione desde afuera. Son ventanillas especiales para inspección termográfica. Esto evita de que tengan que abrir y obviamente algunas máquinas se para cuando se abre el tablero, o en otros casos podríamos tener un riesgo de descarga a tierra por el tablero, entonces evitamos con eso de acá. ¿Ven? En la parte, como digo, mecánica, podemos sacar un mapeo, pero no nos va a decir más que eso. ¿Bien? Cuando ustedes hacen sus informes de termografía o solicitan un servicio, mínimamente tienen que tener toda esta información detallada. Mucha de esta se repite a lo largo del tiempo, pero sí tienen que darnos datos específicos como el tema de que tengamos la foto térmica y la foto digital, ¿no? Eso la mayoría de las cámaras hoy en día hacen, ¿no? Ver qué tipo de anomalías hay. Solo hay 4. Hay que chequear una de las 4. O pueden poner una quinta que se llame otros, si es que hubiera algo más, ¿no? Condiciones ambientales, el tema de la emisividad, aunque hoy en día también ya están haciéndose autoajustables la emisividad.
y otro tipo de información que realmente sea relevante, ¿no? Nuevamente, la termografía es muy simple de aplicar, solo está buscando 4 problemas locos en tableros eléctricos, y en la parte mecánica solo se va a centrar en hacerles un mapeo de temperaturas de control cotidiano, ¿no? ¿Con qué frecuencia se debería hacer? Los problemas eléctricos son muy lentos de evolucionar. Si ustedes lo pillan hoy, se puede volver un problema de aquí a 9, 10 meses, ¿no? Entonces, sugerencia, hagan 3 veces al año, cada 4 meses. No les da, hagan 2 veces al año, pero háganlo, con eso es más que suficiente, ¿ya? Para cerrar esta partecita, es un complementario. Me ha tocado atender un compresor de tornillo en una empresa que hace oxígeno aquí en Santa Cruz, y algo que me llamó la atención es que es un compresor de una marca rara, una marca alemana, pero no es conocida, no es Kaiser, no es Atlas Copco, no es Siemens, no es ninguna de esas marcas, ni las brasileñas, una marca rarita. Pero sí me gustó que el motor era un motor grandecito y venía con lubricación externa, y su lubricación externa era un sistemita como estos monopuntos que todo el tiempo estaban lubricando. Ese mi cliente me llama, ¿ustedes tienen? Sí, le digo, ¿no? Ah, no sabía, pucha, hemos tenido que desarmarlo, porque estos sistemitas de acá, una vez que se acaba la grasa, tienen que comprar otro cartucho. Y ellos no sabían dónde comprar el cartucho, así que agarraron, le hicieron cirugía a ese pobre contenedor, y lo abrieron y lo llenaron de grasa nuevamente y empezó otra vez a funcionar, ¿no? No se tiene que hacer eso porque son descartables, pero pues lo hicieron, ¿no? Entonces, si su motor de sus compresores tiene lubricación externa, la forma de darle confiabilidad es poner un robot a lubricar. Uno de esos robotcitos monopunto que todo el tiempo esté lubricando con cantidades ínfimas, muy chiquitas. Eso es lo mejor. Ese robot sí o sí va a lubricar la cantidad necesaria en el tiempo necesario. No se falta los lunes, no volea, es un espectáculo ese robotcito, ¿ya? Pero si ustedes van a seguir lubricando manualmente, que tampoco está mal, es parte de las cosas que se tienen que hacer, lo más recomendable es de que ustedes deberían manejar un flujómetro, como el que se ve aquí arribita, poner a su pistola de lubricación un flujómetro para saber cuántas grasas estoy metiendo. O utilizar otros de estos sistemas que son como taladros portátiles con gatillo, que tienen ya su medidorcito de grasa. Mientras uno va gatillando, aquí ya le sale cuánto de grasa está. Nuevamente, solo son para motores que tengan lubricación externa. Si el motor viene con un sello, con rodamientos patentados, no aplica. ¿Bien? Uy, 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 uy. Un segundito. Un segundito, por favor. Bien, continuamos. También en la lubricación existe un método que se llama la lubricación por condición, donde se lubrica a partir de datos reales de lo que está pasando, mediante vibraciones, como pueden ver a la izquierda. Ahí están lubricando y la pantalla hasta acá ya llegó toda la grasa del rodamiento, eso porque está midiendo con un sensor todo el rodamiento, cómo le está llegando grasa. Y el de la derecha es un sistema por ultrasonido, donde también estamos escuchando ahí cómo le está entrando la grasa, y en algún momento paramos de lubricar porque ya dejó de sonar lo que estaba sonando, ¿no? Esas son las lubricaciones modernas, por condición, ¿ya? Bien, señores, vamos avanzando, ya nos queda poquito, pero yo sé que me he pasado bastante tiempo. Charlemos de sí, fíjense, estudio de caso. Tenemos este reportito, alta vibración y hierro en el aceite. Una planta tiene un compresor que, según el FMA, tiene un alto riesgo de falla de rodamiento del cabezal, IRET, ¿no? Si no se monitorea. En la inspección mensual de predictivos se obtuvieron los siguientes datos. Vibración 10.5, el valor que generalmente ocupa es 4.7. El umbral de alarmas, en el lugar donde nosotros nos preocupamos, es 7.2. En zona del aceite, hierro tiene 95 ppm. Su valor normal era 15 y su límite, cuando nosotros preocupamos, es 50. La viscosidad está normal en los tres casos. Diagnóstico. ¿Qué indican los datos combinados de vibración y aceite? ¿Cuál es la causa raíz más probable de falla inminente? ¿Qué me dicen? ¿Qué dice Inge? Usted, a ver, apóyenos. ¿Podés mostrar la diapositiva anterior? Claro que sí, ahí está. Es más, le voy a hacer una fotito y lo voy a mandar al grupo para que todos lo tengan. Ah, qué bien. Entonces está. Sí. Lo raro que, bueno, la viscosidad se mantuvo normal, ¿no? O sea que... Sí. ¿Cuál sería la causa raíz más probable de que haya aumentado el contenido de hierro en aceite, pero la viscosidad no se haya alterado y las vibraciones estén altas?
Ya, lo vamos chequeando. Aquí, por ejemplo, uno de los indicios que nos diga que hay hierro en el aceite es que hay algún componente interno de la caja de compresión o del cabezal que está perdiendo material. No sabemos si eso es parte de los tornillos, si es parte de los ejes, bueno, parte de los tornillos, o parte de los rodamientos, o parte de la carcasa, ¿no? Pero sabemos que uno de esos tres está perdiendo partículas, está desgastando y está perdiendo partículas. Otro, las vibraciones están altas. Puede ser porque un rodamiento esté dañado y ya está desconchándose y está empezando a perder material, y ahí es donde nosotros tenemos que generar una vibración alta. También puede haber una soltura entre los dos tornillos que esté generando esta vibración alta, ¿no? Y que también esté desgastando. Entonces, esta información nos da algo de datos, pero no nos permite diagnosticar al 100%. Aquí, la recomendación, lo que haríamos es, lo más probable, nuevamente, es que algún componente metálico está sufriendo desgaste. ¿Cuáles? Para saber cuáles, necesitamos hacer un análisis de vibraciones mucho más avanzado, o necesitamos hacer un análisis del lubricante también un poco más avanzado, ¿no? Ir viendo y monitoreando cómo está aumentando ese desgaste. A lo mejor simplemente se contaminó y son esos 95 y sigue esos 95 para siempre, entonces no es un desgaste, sino una contaminación externa, ¿no? Pues, basándose en los umbrales, el compresor debe pararse inmediatamente o puede programarse la intervención. ¿Qué dice Inge? ¿Lo atendemos directamente o lo programamos? Lo podríamos programar y hacer, como hablábamos ayer, un mantenimiento correctivo planificado, o aprovechando Claro al próximo mantenimiento preventivo o algún paro de planta, algo así. No sé, tampoco sí. habría que ver si esas vibraciones son admisibles dentro de los parámetros admisibles, ¿no? Eso sería, Juan Carlos. Sí, efectivamente. Yo lo que les sugiero a todos cuando tenemos que hablar, lo que ustedes han dicho, estamos en el clavo, hay que reprogramar, o hay que programar, perdón, con el mantenimiento colectivo programado. Pero, para que ustedes tomen la decisión de acción, yo sugiero que se haga un seguimiento. O sea, le hagamos unas 2 o 3 veces más vibraciones, le hagamos unas 2 o 3 veces más análisis de aceite y veamos cómo está evolucionando. Tal vez esa vibración luego se vuelve a bajar, o tal vez sube a 15 o sube a 20, eso nos va a decir cuán urgente va a ser que intervengamos. Entonces, sí hay que programar, no hay que tomar decisiones con un solo dato, hay que tomar decisiones con varios datos. Entonces, hay que generar primero esos datos y con eso programemos el mantenimiento como tal, ¿no? Sí, también hay que ver el filtro de aceite, como hablábamos también. El aceite, una de las características que tiene que tener es propiedad detergente. O sea, que las partes metálicas que se están saltando del compresor, el aceite las retenga en su masa y las deja en el filtro de aceite, ¿no? Claro que sí. Bien, o sea, y es parte de las acciones que tenemos que tomar. ¿Qué acción predictiva? ¿Cuál es el orden de trabajo predictiva que se debe generar? Para mí es lo que decía, hacer un seguimiento de vibraciones, hacer un análisis de vibraciones avanzado y hacer un par de monitoreo más al incremento de las partículas por millón de hierro que puede haber en el aceite, ¿no? A eso está apuntando. Permítame un segundito, por favor. ¿Cómo no? ¿Aló? Ya, que me espere 5 minutitos. Ya, ahorita va. Gracias. Bien. Bien, hasta ahí tenemos. Último puntito, porque me debo buscar también. Plan de mantenimiento predictivo. El plan de mantenimiento predictivo, yo sé que ya están viendo las tareas preventivas, las tareas correctivas, y he visto que están avanzando el tema de los filtros. Bueno, todo lo que es el plan de mantenimiento predictivo se basa en aplicar las técnicas que hemos hablado hace ratito, las inspecciones visuales, las vibraciones, la termografía. Y sí, la termografía. Y el análisis de aceite, ¿no? Todo esto sale a partir del FMA. Por ejemplo, una falla catastrófica del rodamiento, ya sea en el motor o en el cabezal, va a deberse a un problema de lubricación, a un problema de fatiga, a un problema de sobrecarga. Entonces, el que va a poder detectar eso es el análisis de vibraciones. En todas sus modalidades, análisis de vibraciones globales, análisis de vibraciones avanzadas, análisis de vibraciones por multiplicación de movimiento, van a poder detectar las fallas, ¿no? Lo que estamos buscando es medir las vibraciones y compararlas con una muestra. Y obviamente vamos a tener límites condenatorios que son los que no tenemos que superar, ¿ya? Otro de los puntos que sale en el FMA es el desgaste excesivo del rotor y del tornillo, ¿no? Por contaminación, por polvo, por agua, por erosión, por desgastes naturales, ¿no? Y aquí donde hace fuerza es el análisis de aceite.
Lo que nosotros tenemos que ver es si es que hay partículas o no hay partículas, ¿no? Obviamente los análisis de aceite vienen con sus límites coordinatorios de hasta cuántas partículas pueden aceptar. Y con eso vamos monitoreando si se están incrementando o no, ¿ya? Fallas de motor por aislamiento. Hay un montón de razones como sobrecargas, desbalances de voltaje, suciedad en las bobinas, lo que estamos viendo. Aquí la termografía funciona bien, pero más tirado al tablero, ¿no? Vamos a ver las temperaturas y con las normas netas nosotros vamos a definir cuáles van y cuáles no van, ¿no? Y ahí con igual o mayor a 10 grados, prefiero utilizar las normas netas. En el tema de los acoplamientos, nosotros vamos a utilizar análisis de vibraciones también, nos va a ayudar a ver si está desalineado, si no hay un eje doblado, si no hay carcasa distorsionada, y obviamente vamos a ocupar las mismas normas de vibraciones. Acá en vibraciones hay muy pocas normas para compresores de tornillo, se utilizan las de desplazamiento positivo generalmente, se utiliza la norma ISO 2372 también, pero pues es mejor escucharle al vento, ¿no? Bien, eso es lo que quería mostrarles de mi parte. La verdad es que las técnicas que son abocadas a compresores de tornillo no van más allá de visuales, análisis de vibraciones, termografía y análisis de aceite. Con que nosotros balanceemos muy bien el uso de estas 4 técnicas y las programemos bien, vamos a tener resultados positivos dentro de la gestión, ¿ya? Quería mostrarles eso, Inge. Si es que hay alguna consulta o duda, por favor háganla ahorita. Y con eso tendremos mi participación en este seminario.